Que creció en julio solo un 0,5% según el informe del Banco Central. Esto se convierte en el peor desempeño de nuestra economía en lo que va del año y queremos analizar estas cifras, qué significan, cuál es el marco en el que nos estamos desenvolviendo y la proyección. Nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echevarría. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, bajo la expectativa, este 0,5% del IMASEC, ¿para ustedes fue una sorpresa o más o menos se podía esperar que el crecimiento estuviera tan bajo? Bueno, respecto a esta cifra, la verdad es que fue una sorpresa, yo creo que para la mayoría de los analistas. O sea, en verdad, para mí personalmente y nuestras proyecciones, de acuerdo a nuestros indicadores de confianza y que tienen poder predictivo alto, es una observación fuera de lo Claro, el que estuvo más pensado. cerca ahí dijo 0,7, pero habían algunos incluso que se acercaban al 1. Sí, sí, efectivamente sorprendió, yo creo que... Ustedes estaban más cerca del 1%. Sí, de todas maneras. Sí. ¿Qué cree que pasó, que influyó que fuera tan baja esta cifra? Bueno, lo que muestra el informe del Banco Central es que el sector minero fue fuertemente afectado el mes pasado, con una caída del 3,1% en su actividad económica. Y claro, el sector minero no es la economía, pero es una parte importante de la economía. Entonces, indica el informe que el resto de la actividad económica no minera creció un 0,8%, lo cual está un poco más cerca del 1%. Entonces, claro, 0,8 menos una caída del 3,1 de un sector que es un poco más del 10 y tanto por ciento del PIB. Sí. Afecta. Cristian, cuando se habla del IMASEC minero de la caída del 3,1%, cuando se habla de un 0,5% solamente de crecimiento, hay algunos expertos que se aventuran a decir que esto es casi una recesión técnica. ¿Es para usted una recesión técnica y qué significa que sea técnica una recesión? Claro. Mira, hay varios criterios para definir una recesión y de hecho no hay mucho consenso a nivel internacional entre los macroeconomistas. Distintos bancos centrales y distintas entidades responsables de tocar la campanilla, como decimos, tienen distintos criterios. En Europa versus Estados Unidos, incluso nosotros mismos, no hay una definición operacional claramente definida. Lo que la mayoría de los economistas corrobora es que cuando el Producto Interno Bruto de un trimestre tiene un nivel cero o negativo, se dice que esa economía sí, casi yo diría la totalidad de los macroeconomistas coincidiríamos en que hay una recesión, o por lo menos técnicamente un trimestre si toca un nivel cero o negativo, cruza de cero para abajo, aunque sea un marginal, menos 0,1 se dice, y se dice técnico porque a veces hay factores estructurales que no hacen pensar que la economía vaya a caer a un nivel tan bajo. Factores coyunturales. Por ejemplo, en la recesión técnica en Japón, cuando adelantaron un alza del IVA en que la gente anticipó consumo y el trimestre en que se materializó el aumento del IVA, la gente ya había comprado todo. Entonces ese trimestre Japón iba en una trayectoria, una tendencia de crecimiento en torno al 1%, pero ese trimestre particular hizo un crecimiento negativo durante todo el trimestre. Ahora, en este caso estamos hablando de un IMASEC, una observación puntual de un mes, que se acerca a cero, ¿cierto? Al igual como lo hizo en agosto del 2014. Entonces, yo creo que es un poco aventurado, un poco temprano decir que estamos en una recesión técnica porque requeriríamos de un trimestre Un trimestre completo claro, cercano al cero. Claro. ¿Pero aumenta el riesgo de recesión técnica? Lo digo porque ese es el pronóstico que hace BBVA, dice, estima en 75% el riesgo de recesión técnica. ¿Podría marcar ahí una tendencia? No, yo me atrevo a pensar que el contexto internacional, que es lo dominante en lo que ha sido nuestra desaceleración, si bien hay factores internos adicionales que han hecho que vayamos un poquito más abajo de lo que deberíamos haber ido, ¿cierto? Incertidumbre y todo lo que afecta a la inversión, ¿cierto? Pero yo creo que los factores externos que son el trasfondo dominante de nuestro desempeño económico no apuntan a que vayamos a tener una recesión global que nos afecte a nosotros para hacer de frentón ya entrar en el crecimiento negativo. Que corresponde a ese 3,1 del Claro. sector minero. Y por otro lado, una cosa rescatable, sin embargo, es que no solo esta observación del IMASEC, sino que también el desempeño del mercado del trabajo, el desempeño en las remuneraciones reales, a diferencia de otros momentos del ciclo económico de la economía chilena, por ejemplo, la crisis subprime, con la cual se compara mucho este momento, yo sigo sosteniendo y los datos duros muestran que estamos lejos de eso, en todo caso. O sea, en la crisis subprime no olvidemos que puntualmente el desempleo llegó a casi al 12% en realidad. No olvidemos que el PIB cayó un 4%, puntualmente en el trimestre. Muy diferente a lo que está pasando ahora. Claro, entonces... Ahora, el factor minero acá se está transformando en un elemento muy
definitivo, muy decisivo, ¿no? en nuestras cifras económicas. ¿Qué pasa si nos comparamos con los vecinos que también tienen una situación minera parecida? ¿Están en el mismo panorama o a Chile le está pasando algo diferente? No, ¿Qué pasa con Perú? Algunos dicen, a ver, pero otras minerías más o menos parecidas, extraen lo mismo, ¿están tan afectadas como nosotros o no? Es una buena pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con otras economías mineras? Y yo he hecho ese análisis meses atrás, o sea, ahora también creo que más o menos el escenario es el mismo. Por ejemplo, comparando con economías con las cuales nos gustaría parecernos, Nueva Zelanda, ¿cierto? Siempre miramos a Nueva Zelanda como el Chile chiquitito casi al cual quisiéramos llegar a ser en unos cuantos años más. O lo que pasó con otros países mineros también como Canadá, Australia y otros de la región, ¿cierto? Está el caso de Perú, de Colombia, y ha sido bastante parecido. En verdad, los ajustes a la baja en su trayectoria de crecimiento de la actividad económica, sabiendo que los pisos son distintos. Perú está en un nivel de su explotación minera distinto, es comparable a Chile hace 20 años atrás. Entonces, su PIB potencial está en torno al 6-7%, el nuestro está en torno al 4,5%. Entonces, comparando desde el punto de partida de sus trayectorias iniciales, el ajuste ha sido bastante semejante, es decir, están todos creciendo a 2/3 de lo que era la tasa de crecimiento, digamos, hace 3 o 4 años atrás, en lo mejor del boom minero. Ahora, en algo que yo creo que destaca Chile favorablemente, son dos cosas. Una es que la magnitud del ajuste fiscal para suavizar los efectos de la desaceleración han sido menores en Chile que en otros países. Es decir, los déficits fiscales han sido mayores en varios de estos países que mencioné, y los crecimientos de la deuda pública han sido significativamente mayores, han sido aumentos del 30 o 40% del PIB en el caso de Canadá y Nueva Zelanda, a más del 50%. En el caso nuestro ha sido marginal. Y lo segundo que yo destaco de nuestra economía en este momento, comparado con momentos anteriores, es que el crecimiento de la demanda interna ha sostenido esta desaceleración de que el país no caiga más abajo. Es decir, tenemos un estado de la demanda interna, especialmente el consumo, y lo muestra el desempeño del sector retail y el comercio minorista. Vamos a hacer un alto en la entrevista, si nos puede esperar un par de minutos, tenemos que hacer un boletín informativo y luego seguimos con el análisis de la... Bien, continuamos con Noticias 24, estábamos analizando este crecimiento del mes de julio entregado por el Banco Central, el IMASEC de 0,5%, con el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, quien gentilmente nos ha esperado aquí unos minutos. Vamos a retomar el análisis y quisiera saber, bajo su punto de vista, si usted coincide con el ministro de Hacienda, que a pesar de este escaso crecimiento y esta cifra, el crecimiento, a la redundancia de nuestra economía, igual va a llegar a los números esperados por el gobierno, en torno al 1,7 más o menos. ¿Es así? ¿Se va a recuperar la economía de aquí en adelante? Bueno, mirando tanto las variables reales del crecimiento del gasto, así como también las proyecciones que muestran las expectativas de los empresarios y de los consumidores, este año no han cambiado. Es decir, básicamente nos están indicando que este año como desempeño económico va a ser un año semejante al del año pasado, a fin de cuentas. Entonces no hay muchas novedades que esperar, y esto en un marco, en un contexto internacional de recuperación gradual, con altos y bajos, como son las recuperaciones después de una gran crisis internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa. En nuestra región, desafortunadamente, que es un socio importante, digamos, en términos de comercio, la recuperación va un poco más lenta. Ha ido, digamos, cayó Brasil más allá de lo que esperábamos este año y se va a recuperar probablemente, pero va a tomar buen tiempo. Entonces, mirando todo en contexto, yo creo que a menos de que haya algún episodio importante de crisis internacional importante, pero el escenario central, yo creo, de todo seguir como está, de acuerdo a lo esperable, tanto interno como externamente, yo creo que estamos apuntando a un rango en torno al 1,7, más o menos, con los errores de medición y errores de... No se debieran corregir esas estimaciones, no, esas yo proyecciones. Creo que no. Ahora, desmenuzando esta cifra del IMASEC, ¿cuánta culpa se le puede echar a los factores internos? Lo digo porque si bien la principal caída es del sector minero, el sector no minero tiene una cifra que tampoco es tan alta, este 0,8. Sí, y también uniéndolo a los índices de confianza de empresarios, de consumidores, que no es precisamente la mejor. Claro, en nuestras mediciones que hacemos en el Centro de Estudio en Economía y Negocio, la confianza empresarial ha estado gravitando en torno a niveles neutrales en todos los sectores, incluyendo el sector minero hasta el mes pasado, pese a la caída en la actividad económica que experimentó. Y creo que, ¿por qué razón? Porque
la confianza del sector minero para decisiones de contratación, de inversión o si uno quisiera pensar nuevos despidos, está muy ligada a la evolución del precio del cobre, que ha mostrado que se ha estabilizado en torno a los $2.10 más o menos, pero ha estado fluctuando ahí con noticias buenas, con noticias malas, con noticias más o menos, está más o menos estacionario en torno a ese rango. Entonces, por el lado minero yo creo que no vamos a tener nuevas sorpresas, probablemente vamos a tener un mes en que probablemente recupere un poco o esté gravitando en torno a un nivel de actividad bajo de todas maneras. Y en cuanto a la demanda interna, la confianza de los consumidores se ha mantenido en un nivel, en rangos pesimistas, es decir, no anticipan en el corto plazo mejoría en la situación económica, pero el mejor demostrador del comportamiento de las personas son sus actos. Entonces, vemos que las ventas del comercio detallista, el retail, claro, están creciendo a tasas bajas, pero siguen creciendo. No como los meses malos del año pasado en que estuvieron cayendo en términos de crecimiento. Entonces, creciendo a tasas bajas en torno al 1%, 2%. Y yo sospecho que además estos meses son los peores del año, que es lo más o menos que ocurre estacionalmente. Factor estacional. Y Ahora, eso está ahí en ¿qué pasa? septiembre que podemos Sí. hablar. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión, la inversión del sector minero está estancada, básicamente. Las grandes decisiones de proyectos nuevos están todas suspendidas y no por el ánimo de incertidumbre necesariamente, creo que también influye un poco de confianza empresarial en Chile, pero más bien por las perspectivas del precio clave, que es el precio del cobre y de otros commodities metálicos. Entonces, vemos que a nivel global los proyectos de inversión están bastante paralizados. No hay nuevas decisiones de inversión a pesar de que hay yacimientos conocidos con potencial. Porque no es el momento de hacerlo. Ahora, se equivocaba el ministro Valdés hace algún tiempo cuando dijo que la economía chilena había ya pasado por su punto más débil. No quiero polemizar con el ministro Valdés, pero es difícil decir cuál es el momento más bajo de una desaceleración o una recuperación o una estabilización de una desaceleración, que es lo que estamos viendo entre el año pasado y este. No olvidemos que lo peor en términos de actividad había sido el último trimestre del 2014 y ahora estamos en un nivel de IMASEC comparable a eso y en niveles de tasa de desempleo también comparable o un poco mayor, de hecho, que el 2014. Entonces, pero no extraordinariamente mayores ni extraordinariamente más intensos. Entonces muestra que estamos en un estado estacionario de bajo crecimiento el año pasado y este. Y la economía global también, la economía de la zona euro, la recuperación norteamericana ha sido con altos y bajos, que un trimestre fue por el mal clima, que otro trimestre porque el petróleo hizo que toda la industria petrolera extractiva de fracking, entonces está siendo así. Y sin embargo China, que a nosotros nos importa muchísimo, no olvidemos que hace un año y medio atrás pensábamos que China era directo una recesión. Y aquí estamos con que las proyecciones son del 6% para este año, gracias al cielo. ¿Chile podría hacer algo más para potenciar su crecimiento? ¿Se está haciendo bien la pega en definitiva? Porque, ok, siempre hay nubes, siempre hay viento, pero los países ven cómo se preparan para capear los temporales y también cómo potenciar sus ventajas comparativas y todo aquello para tratar de hacer frente a los malos momentos. ¿Se está haciendo bien la pega o no? Yo creo que, a ver, en materia del sector privado creo que es innegable que se está haciendo bastante bien la pega. Es decir, los empresarios, a diferencia de otros momentos de ciclos económicos adversos, la tasa de desempleo no ha subido dramáticamente. Las remuneraciones han estado congeladas o creciendo al 1% entre el año pasado y este, pero no crecimientos negativos. Entonces, y se han suspendido proyectos de inversión de gran envergadura, pero sin embargo la inversión de continuidad se sigue haciendo. Lo muestran las cifras de importaciones de bienes de capital, que la tasa de inversión cayó al 22, pero no al 18, ¿cierto? El sector privado dice usted está haciendo la pega, por lo Entonces, tanto, yo creo que el sí. sector público no. Yo creo que el sector público también está haciendo la pega. O sea, creo que es una pega que se está haciendo en forma compartida, es decir, el ajuste fiscal que está haciendo el ministro Valdés ahora, en un momento uno diría, pero este tipo no tiene parámetros políticos, sin embargo tiene un parámetro económico muy sólido y muy de largo plazo. Se está haciendo lo que el país debe hacer, que es, bueno, se expandió el gasto bastante en los 2 años anteriores, pero este año, que este gasto que se haga o se deje de hacer ahora afectará a la economía en 2 años más, porque esa es la realidad. Entonces él está mirando en el largo plazo. Sí, ¿y usted cree que Yo él creo va a que- poder contener o mantener esa misma postura ahora que se viene la discusión del presupuesto? Porque también estamos en época de elecciones, están las presiones de los partidos. Bueno, yo creo que está sometido a una gran presión el mantener un norte económico sustentable. Sí, de todas maneras. Pero creo que él es la persona adecuada para hacerlo. Eso también.
Vamos a ver cómo resuelve este ajedrez complejo que tiene Sí. en el diseño de un presupuesto Muy también difícil. justamente ahora. Muchísimas gracias, Cristian, Bien, por venir esta tarde. Muchas gracias. Gracias.